El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes del doctor Campos Bocardo, su hematólogo de confianza. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, doc. El día de hoy vamos a abordar pues acerca de el tipo de generalidades sobre la coagulación. Si lo mencioné bien, se me trabó un poquito la lengua. Este, ¿Qué viene siendo este tema? Me gustaría antes de que iniciemos, doc, con el tema tal cual, nos pudiera platicar un poco acerca de qué es un hematólogo, más que nada para la gente que se viene integrando apenas pues a esta comunidad y pues ya esté un poquito en contexto sobre qué tipo de enfermedades específicamente, tratamientos o inclusive avances médicos vamos a estar abordando en este canal, su canal. Sí, claro. Bueno, mira, un hematólogo se encarga de ver el área de la medicina que tiene que ver con todo lo de la sangre. La sangre tiene componentes celulares, glóbulos rojos, plaquetas, células de la defensa o leucocitos, como los llamamos, y las enfermedades que corresponden a estos, ya sean anemias, plaquetas bajas, leucemias, linfomas. Y una parte también muy importante que valora el hematólogo son las alteraciones en la coagulación, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ok. Por ejemplo, ya adentrarnos al tema tal cual, vamos a hablar acerca de las generalidades, ¿no? ¿Cómo podríamos desmenuzar este tema? Me gustaría que entráramos en contexto un poco sobre qué es la coagulación y cómo es que funciona este tipo de compuestos, si lo puedo mencionar así, o ese tipo de activo dentro de nuestra sangre. Claro, nos referimos a coagulación casi siempre al tema. Sin embargo, yo creo que la palabra que habría que definir se llama hemostasia. Ok, La hemostasia es el método de nuestro cuerpo, es algo fisiológico que lleva a un equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos una herida, se lleva un proceso en nuestro cuerpo que ayuda a que ya no sangremos, que es como tal la coagulación, pero también hay una contraparte que evita que ese coágulo crezca demasiado y llegue al punto extremo que se llama trombosis. Entonces, la hemostasia es ese proceso fisiológico que ayuda a que no sangremos ni que tampoco nos trombosemos hasta tener consecuencias clínicas. ok. Ahora dentro de sus componentes, ¿por qué o cuáles son los factores que intervienen dentro de los compuestos de la sangre para poder generar este tipo de coagulación? Me imagino que este tipo de sistema está compuesto por diversos factores, ¿no? Claro, son bastantitos. Tenemos a grandes rasgos tres fases. Hay una fase vascular. La fase vascular corresponde a cuando hay una lesión en la vena, en la arteria. Eh, el vaso sufre algunos cambios, se liberan algunas sustancias, hay algo que se llama vasoconstricción, es decir, disminuye la luz del vaso para evitar el flujo sanguíneo. Ok, Eso es como una fase vascular. Luego entran la fase plaquetaria, que son las células en nuestra sangre que forman el trombo y que evitan que sangremos. Las plaquetas tienen tres etapas en su función. Hay una adhesión, una activación y finalmente una agregación que hace que se forme el trombo. Hay muchas proteínas implicadas y la otra parte se llama la fase plasmática. En la sangre, fuera del componente celular, hay algunas sustancias que nos ayudan a la coagulación, que se llaman justamente factores de la coagulación. Estos, en contacto con las plaquetas, en contacto con la lesión que expone una sustancia que se llama endotelio, se liberan más sustancias y se produce algo que se llama clásicamente como cascada de la coagulación. Y esto ayuda a que se forme el coágulo desde el inicio de la fase vascular hasta la formación del trombo por completo. ok. Y simultáneamente entra el proceso que te digo que evita que el trombo crezca demasiado y que se forme un trombo demasiado grande para mediar y equilibrar la lesión sin que haya un sangrado muy profuso y tampoco una trombosis importante. Ok. Em,
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando dentro de las fases que nos acaba de mencionar, por alguna u otra razón, alguna de las proteínas se ve ininterrumpida o no cumple la función que debe de hacer, ¿no? Para poder terminar una coagulación. Claro, justamente hay enfermedades que se relacionan con esto que tú me preguntas. Hay alteraciones en las plaquetas, en algunos receptores o sustancias que tienen las plaquetas que evitan que se unan algunas otras proteínas. Y estas alteraciones nos llevan a sangrados. Cuando hay Ok. alteraciones en las plaquetas o en un factor muy específico que se llama factor de von Willebrand, tenemos sangrados, por ejemplo, en la boca, en la nariz, que se le llaman sangrados mucocutáneos. Este, Cuando tenemos alteraciones en los factores de coagulación propiamente, tenemos sangrados distintos y las enfermedades, por ejemplo, corresponden a la hemofilia, que es una enfermedad de las más conocidas en cuanto a la coagulación. Los sangrados son distintos, los sangrados son a veces en el sistema nervioso central, en órganos internos y los más comunes son en las articulaciones. Ok. Y del lado opuesto, cuando tenemos alteraciones en este proceso que limita la formación del coágulo, nos vamos hacia las trombosis. También hay algunas enfermedades que se llaman, bueno, tienen diversos nombres. La más común se llama factor 5 de Leiden, deficiencia de proteína S, proteína C, y esto hace que tengamos tendencia a formar coágulos. Claro que hay muchos factores de riesgo que intervienen en esto conforme vamos avanzando en la edad y en nuestros hábitos de vida. Pero pacientes jóvenes, por ejemplo, no tendrían por qué tener trombosis, entonces esto ya nos orienta hacia alguna alteración de este tipo. Por ejemplo, cuando existe algún tipo de hemorragia externa, hemorragia nasal o inclusive que las encías empiecen a sangrar, o inclusive algún tipo de hemorragia interna por algún tipo de golpe o trauma que se genere en una persona normal, que tenga una coagulación, que no se Adecuado. vea afectada una coagulación adecuada, ¿cómo debería esto verse de forma externa, tanto interna, ¿no? ¿Cómo funciona esto dentro del cuerpo? Bueno, claro, obviamente depende del tipo de traumatismo, el tipo Ok. de lesión. Si es una herida muy grande, pues este proceso se va a ver interrumpido definitivamente por la lesión. Pero, por ejemplo, una epistaxis, como se le conoce al sangrado nasal, ya sea por trauma, por irritación, por alergenos, suele ser un sangrado autolimitado. Ok. No llega a tener consecuencias, por ejemplo, a niveles de hemoglobina o a niveles hemodinámicos, que se nos baje la presión, nada de esto. Es un sangrado que se limita por sí solo cuando la coagulación es adecuada. Ok. Cuando tenemos enfermedades o alteraciones, el sangrado no cede o es muy profuso. Cede poco a poco con algunas medidas, pero es mucho más allá de lo que se esperaría de una persona sana. Ok. ¿Qué sucede cuando no se puede detener? Pasándolo al escenario de que la persona tuviese algún tipo de afectación dentro de la coagulación. ¿Qué sucede cuando el sangrado no puede detenerse, no puede frenarse? ¿Qué es lo que empieza a presentar el paciente, no? Porque evidentemente estamos presenciando una hemorragia que no puede detenerse, o sea, y el paciente se sigue desangrando. ¿Cuáles son las principales características que empieza a sufrir el paciente dentro del cuerpo y pues también cómo empieza el paciente a manifestar estos síntomas a causa de este tipo de sangrado? Claro, lo primero es la manifestación del paciente de como una ansiedad. Ok. Es decir, estoy sangrando y no sé, tiene qué está pasando. Ahí ya, es lo primerito. Ya después, si el sangrado es muy profuso y depende de la velocidad del sangrado, también podemos tener alteraciones hemodinámicas. Una alteración hemodinámica es cuando el corazón, por ejemplo, tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder bombear la cantidad de sangre suficiente que lleve el oxígeno suficiente al tejido, al cuerpo, perdón. Este, y cuando estas alteraciones son suficientes, el corazón se esfuerza demasiado y ya vienen cosas como baja la presión, nos sentíamos mareados, esto consecuencia de la poca oxigenación de nuestro cerebro por el sangrado y la deficiencia de hemoglobina. Y ya puede llegar, si el sangrado es muy importante, a casos muy severos como un choque hemodinámico. Ok. Por ejemplo, ¿qué es cuál es el deber ser de una persona? También para que estemos tanto en contexto como las personas que nos llega a suceder o inclusive los familiares que estén o amigos que estén cerca de esa situación, ¿cuál es la forma de actuar, no? ¿Cómo debemos reaccionar? Irnos inmediatamente a urgencia, hay que inclusive medir el tiempo del sangrado.
¿Por cuánto tiempo es que está saliendo la sangre? Claro, primero si es posible y depende de la zona, aplicar presión, eso es lo más importante. Y lo segundo es ir a urgencias. Si es posible medir el tiempo, excelente, la mayoría de la gente lo hace, güey, empecé a sangrar hace 10 minutos, ¿qué está pasando? Hay un tiempo estimado. Este, Ir a urgencias y también de ser posible tratar de cuantificar hasta cierto punto la pérdida de sangre, De ¿verdad? sangre, Digo, eso es muy difícil, claro. pero utilicé 3 pañitos y están empapados o algo así. Nos ayuda a tener un estimado. Ok, ¿de cuánto es lo que se desangró el paciente, ¿no? En este Exacto. caso. Y ahora bien, ya pasando la etapa de que el paciente llega a urgencia, si es una vez que llega a urgencia, me imagino que sí es posible detener la hemorragia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el siguiente paso para ese tipo de pacientes una vez que empiezan a detectar ese tipo de anormalidad a causa, como lo mencionamos, ¿no? De algún tipo de evento que genere que la sangre salga, ¿no? Claro, primero que nada es determinar el por qué. Ok, Si hay un traumatismo muy obvio, obviamente pues es el traumatismo, ¿verdad? Pero si no es algo que sea tan fácil de explicar, hay que tratar de determinar cuál es la alteración posible que está generando ese sangrado. Tratar de buscar si hay alguna alteración en la función de las plaquetas, por ejemplo, o si hay plaquetas bajas como tal. Tratar de buscar si hay alguna alteración en los factores de coagulación. Esto se hace con estudios de laboratorio, biometrías hemáticas, tiempos de coagulación. eh, o Pues no, perdón, principalmente esas dos, tratar de buscar si hay alguna alteración en la función plaquetaria o alguna alteración en la función de los factores de coagulación. claro, que es lo principal. Dentro de ese tipo de enfermedades que pueden afectar a la coagulación, ¿nos pudiera mencionar cuáles pueden ser las más comunes? Claro, bueno, la más como conocida es la hemofilia. Ok, No quisiera hablar mucho de ella porque quizá pudiéramos hablar más adelante en particular de ella, pero hay una que no es tan conocida y que pudiera ser de las más comunes, que se llama la enfermedad de von Willebrand. El von Willebrand es una sustancia que viaja en nuestra sangre y que tiene mucho que ver con la coagulación. Se une a las plaquetas y ayuda a que las plaquetas se unan en sí y al sitio de la lesión. Entonces, hay alteraciones en la función del factor de von Willebrand y en la cantidad de factor de von Willebrand. Entonces, tenemos alteraciones cualitativas y alteraciones cuantitativas. Pueden ser leves, o pueden ser muy importantes, que sean muy semejantes a una hemofilia. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Porque es poco diagnosticada. Tenemos a veces niños que tienen hemorragia nasal, que crecen con la hemorragia nasal, lo ven como algo común, nunca se diagnostican. También es muy común en mujeres jóvenes que están en su etapa menstrual y que tienen sangrados muy abundantes y que a veces lo consideran normal o alguna alteración hormonal que no tiene nada que ver con la coagulación. Y estas pacientes es importante tratar de determinar que no hay alguna alteración en los factores de coagulación, específicamente en von Willebrand. por ejemplo, ese tipo de alteraciones que se pueden generar dentro de la coagulación, normalmente, ¿cuáles pueden ser las causas, no? Si se desconocen de igual manera, este, porque existen muchos factores que pueden ser genéticos y otros que pueden ser factores, o sea, que podemos inclusive desarrollarlos. Claro, la mayoría de estos son genéticos, Ok, pero si hay algunos factores, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, este, cáncer, algunas otras enfermedades que pudieran generar algo que se llaman anticuerpos, específicamente, por ejemplo, contra el factor de von Willebrand o contra el factor 8 de la coagulación, y que esto genere el problema más adelante en la vida, pero usualmente son enfermedades congénitas. Que justamente tu pregunta es muy interesante porque era otra de las enfermedades de las que quería hablar. La hemofilia, la A o la B, ujú, pues son las hereditarias. Desde chiquitos claro. nacen con alguna alteración en el factor 8 o el factor 9. Pero ya en la edad adulta, por ejemplo, el cáncer o una enfermedad autoinmune puede generar pueden generar autoanticuerpos contra el factor 8, por ejemplo. Entonces esto genera una enfermedad que se llama hemofilia adquirida y que es una enfermedad muy importante porque también no se diagnostica tanto y puede ser muy grave y que se da en edad adulta. Pacientes, por ejemplo, de 60 años que tiene un cáncer desconocido, pero de repente empieza a sangrar. Entonces se empieza a investigar, se determina que tiene una hemofilia adquirida y luego hay que buscar la causa de origen,
que puede ser algún cáncer, alguna enfermedad autoinmune, pero es una enfermedad muy grave que también hay que sospechar cuando tenemos a un paciente con una hemorragia muy importante. Por ejemplo, sí me gustaría que si tuviéramos la oportunidad de abordáramos específicamente de las adquiridas en un live para también poner en contexto a la gente que pues posiblemente ya tenga alguna enfermedad autoinmune o que esté también pasando por algún proceso de cáncer y, pues que sepan qué hacer y también cómo funciona el tema de que hayan adquirido pues este tipo de enfermedad que afectan pues al fin y al cabo a la coagulación de la sangre. Eh, Estamos llegando al final de la consulta, Doc. Me gustaría que termináramos con, si pudiera mencionarle algo a la gente que está pasando o ya empieza a detectar algún tipo de anormalidad con respecto a la coagulación. Punto número uno, ¿qué es lo que podemos hacer de primera instancia para poder, pues, más que nada atendernos? Y si existe alguna forma de, si no bien prevenir, me refiero a evitar la enfermedad, pues con qué sí podemos estar mejorando posiblemente nuestro estado, nuestro estilo de vida y pues enfocarnos principalmente a pues el bienestar y la salud, ¿no? Claro, para prevenir, lo primero que hay que hacer, pues, es identificar. Si alguno de tus familiares o algún amigo o tú mismo estás teniendo sangrados que tú consideras que no son normales, lo primero es identificarlo y buscar ayuda. En este caso, este tipo de enfermedades, pues, se manejan a través de un hematólogo. El hematólogo se encarga de identificarlas y darle tratamiento. Este, ¿Cómo identificarlas? Pues los sangrados, como te comento, sangrados en la nariz, sangrados en la boca, sangrados incluso de tubo digestivo, tener nuestras evacuaciones, podemos presentar sangrados. Esto es importante identificarlo y buscar ayuda en cuanto sea posible. Del otro lado, del lado de la trombosis, las trombosis en personas jóvenes no son comunes, hay factores de riesgo, tabaco, anticonceptivos orales, obesidad, sedentarismo. Estas cosas nos pueden llevar a un estado protrombótico o de una coagulación aumentada, pero en pacientes jóvenes no es común. Entonces, si has tenido algún evento trombótico, te han comentado de algún familiar que lo haya tenido, es importante que busquen valoración por un hematólogo para identificar la causa. Perfecto, le agradezco mucho por habernos proporcionado ese tipo de información y sobre todo pues el brindarnos parte de su tiempo para hablar de este tipo de padecimientos. Vamos a seguir trabajando, espero que con más temas interesantes como el día de hoy. De igual manera, ustedes suscríbanse a todas las redes del doctor Campos para que estén al pendiente de todos los proyectos, todas las publicaciones que vamos a estar haciendo en sus redes sociales. Es completamente gratis. Y para la gente que esté buscando una consulta de primera vez o inclusive alguna consulta de seguimiento o una segunda opinión, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro, yo me encuentro en el edificio AVE, que está ubicado en Gonzalitos y Morones Prieto, en la avenida Es doctor Fernando Bojardo, me parece. Doctor Fernando Bojardo. Estoy en el piso 4, en el consultorio 7. eh, Estoy de 8 a 6 de la tarde, disponible en el momento que ustedes necesiten. Perfecto. Va a estar apareciendo de igual manera la información del doctor Campos de este lado o ahí de igual manera en redes sociales o en comentarios para que lo va a poner producción. Y también les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, hematológicas, neurológicas, reumatológicas, entre otro tipo de especialidades más. Y mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito miércoles. Muchas gracias, producción. Gracias, doctor. Y suscríbanse a las redes del doctor, es completamente gratis. También estén pendientes de todo el contenido que vamos a estar publicando. Muchas gracias.